Nunca dejes a tu hijo con alguien que busca en Google qué tipo de personas disfrutan abusando de los hijos de otras personas. Esa búsqueda se hizo a las 10 de la mañana. A las 9 de la noche, una niña de 2 años había fallecido. Y lo más impactante, la persona responsable era considerada una de las mejores amigas de su madre. Cuando una madre deja a su hija con una amiga de confianza, jamás imagina que será la última vez que la verá con vida. No piensa que esa persona que sonríe en las fotos, que publica sobre sus propios hijos en redes sociales, que aparenta ser una madre amorosa, pueda representar un peligro. Esta es la historia de Fallon Lynn Fridley, una niña de apenas 2 años que perdió la vida bajo el cuidado de su niñera en diciembre de 2020, en Sandy Springs, Georgia, Estados Unidos. Una historia de traición, búsquedas inquietantes en Internet, evidencia de videovigilancia y un novio que presenció todo sin hacer nada para detenerlo. Lo que vas a escuchar hoy es un caso difícil. Este suceso cambió la manera en que la Fiscalía del Condado de Fulton investiga las muertes infantiles. La propia fiscal, Fannie Willis, describió a la responsable con una sola palabra: malvada. Pero antes de contarte cómo terminó todo, necesitas conocer los detalles. Entender cómo alguien puede esconder intenciones tan oscuras detrás de una fachada de normalidad. Y saber qué señales de advertencia existían que nadie identificó a tiempo. Para entender esta tragedia, primero debemos conocer a las personas involucradas y el contexto de los hechos. Fallon Lynn Fridley nació el 27 de septiembre de 2018 en Hollywood, Florida. Era una bebé preciosa que desde pequeña mostraba una personalidad radiante. Su madre, Christine Fridley Gant, era una joven trabajadora que se había mudado al área de Atlanta, Georgia, donde trabajaba en 4Kids Animal Rescue and Shelters, un refugio de animales. Christine amaba a los animales, pero amaba aún más a su pequeña hija. Cada día con Fallon era un regalo. Cada sonrisa de la pequeña iluminaba su mundo entero. Todos describían a Fallon como un ángel en la tierra. Le encantaba bailar, y lo hacía cada vez que escuchaba música, moviendo su cuerpecito con una alegría contagiosa. Le encantaba cantar, aunque apenas estaba aprendiendo a formar palabras completas. Tenía un gatito llamado Mr. Butters al que adoraba, y pasaba horas acariciándolo y hablándole. Su peluche favorito se llamaba Lovey y nunca se separaba de él. Era su compañero inseparable para dormir, para jugar, para todo. Era una niña extrovertida que hacía amigos donde quiera que fuera. En el supermercado, saludaba a las personas. En el parque, se acercaba a otros niños sin ninguna timidez. Su sonrisa era capaz de alegrar hasta el día más gris. Samantha Shelton, directora ejecutiva de 4Kids, describió a la pequeña como una niña de buen corazón que amaba a los animales, igual que su mamá. A los 2 añitos, Fallon ya mostraba señales de la persona maravillosa que pudo haber sido. Ahora, hablemos de Kirsty Hannah Flood. Tenía 29 años cuando ocurrió este crimen. Vivía en un departamento en Monterey Parkway, en Sandy Springs, un suburbio a unos 27 kilómetros al norte de Atlanta. Sandy Springs es una comunidad residencial tranquila, el tipo de lugar donde las familias crían a sus hijos sintiéndose seguras. El tipo de lugar donde nunca imaginas que algo así podría pasar. Kirsty era madre de 2 hijos, una niña de 4 años y un bebé de 8 meses. En redes sociales se presentaba como una madre dedicada, publicando fotos de sus hijos constantemente. Cada publicación mostraba momentos felices, cumpleaños, días en el parque, abrazos familiares. Sus amigos la describían como alguien que amaba a los niños. Una amiga cercana incluso dijo después del arresto que Kirsty nunca lastimaría a un niño y que sus hijos eran todo su mundo. Pero había información que nadie conocía sobre Kirsty Flood. Algo que se escondía detrás de esas fotos aparentemente perfectas y esas sonrisas para la cámara. Los registros del condado de Cobb revelan que había sido arrestada 5 veces antes de cumplir los 21 años. Piensa en eso por un momento.
5 arrestos en su juventud. Sus cargos incluían agresión, posesión de alcohol siendo menor de edad, contribuir a la delincuencia de un menor y allanamiento. En febrero de 2010, cuando apenas tenía 18 años, fue arrestada junto con 2 cómplices y se les ordenó alejarse de una adolescente de 16 años. Los detalles de ese caso no son completamente públicos, pero el hecho de que involucrara a una menor de edad es preocupante. En agosto del mismo año, enfrentó cargos por violencia doméstica, 2 delitos de agresión y posesión de alcohol siendo menor. El juez le ordenó abstenerse del alcohol, no consumir sustancias sin receta, someterse a pruebas aleatorias y asistir a terapia de su propio bolsillo. Pero esas órdenes judiciales aparentemente no tuvieron mucho efecto en su comportamiento. En noviembre de 2012, la policía la detuvo durante una revisión de tránsito y encontró alprazolam, Xanax, en su vehículo sin receta médica. Se declaró culpable y fue sentenciada a 3 años de libertad condicional. Menos de un año después, un juez revocó esa libertad porque no cumplió las condiciones. No se sometió a pruebas, no pagó multas ni completó 150 horas de servicio comunitario. Pasó 15 días en la cárcel. Además, Kirsty había recibido una notificación de su complejo de departamentos por operar una guardería sin licencia desde su casa. Cuidaba a niños sin permiso, sin supervisión estatal, sin cumplir ninguna regulación de seguridad infantil. Pero Christine Friedli no sabía nada de esto. Christine y Kirsty se habían conocido 5 años antes del crimen y se volvieron amigas cercanas. Christine confiaba en ella. La veía como una madre amorosa. Jamás vio señales de alarma ni imaginó que pudiera representar un peligro para un niño. Entonces llegó la pandemia de COVID-19. En 2020, el mundo cambió. Las guarderías cerraron y los padres trabajadores enfrentaron una situación difícil. Necesitaban trabajar, pero no tenían dónde dejar a sus hijos. En agosto de 2020, la guardería de Fallon cerró permanentemente. Christine necesitaba urgentemente a alguien que cuidara de su hija. Fue entonces cuando Kirsty Flood se ofreció. Una amiga de confianza, una madre con experiencia, alguien con hijos propios. Parecía la solución perfecta. Christine aceptó y Kirsty se convirtió en la niñera de tiempo completo de Fallon. Desde agosto hasta diciembre de 2020, Fallon pasaba los días en el departamento de Kirsty mientras su madre trabajaba. Durante esos meses, jamás hubo señales evidentes de problemas. Christine dijo que su hija nunca parecía tener miedo de ir con Kirsty. De hecho, a veces no quería irse cuando su madre venía a buscarla. Nunca regresaba molesta ni actuando extraño. Todo parecía normal. El novio de Kirsty, Jeffrey Scott Myers, de 28 años, también vivía en el departamento e interactuaba con Fallon. Según él mismo admitiría después, la pequeña era como parte de la familia. Las cámaras de vigilancia lo mostraban jugando con ella de manera apropiada. Todo parecía estar bien. Pero nadie sabía que algo muy oscuro estaba presente en Kirsty Flood. Algo que ella intentaba entender buscando respuestas en Internet. Algo que finalmente se manifestaría el 9 de diciembre de 2020. El 9 de diciembre de 2020 comenzó como cualquier otro día. Era miércoles, un día normal de trabajo en medio de semana. El clima en Georgia estaba frío, típico de diciembre. Las fiestas navideñas se acercaban, y probablemente Christine ya estaba pensando en cómo celebrarlas con su pequeña Fallon. Quizás sería la primera Navidad que Fallon realmente entendería, con sus 2 añitos ya capaz de emocionarse con las luces, los regalos, la magia de la temporada. Christine despertó temprano esa mañana en su casa en Woodstock, Georgia. Preparó las cosas de Fallon como cada día de trabajo. La mochila con sus snacks favoritos, un cambio de ropa por si acaso, su peluche Lovey, que nunca podía quedarse atrás. A sus 2 añitos, cada día era una aventura nueva para la pequeña. Probablemente Fallon se despertó con su energía habitual, lista para otro día de juegos. Christine dejó a Fallon en el departamento de Kirsty y se fue a trabajar al refugio Fur Kids. Probablemente le dio un beso de despedida,
Le dijo que la amaba. Le prometió que vendría a buscarla más tarde. Fallon probablemente ni siquiera lloró al ver a su mamá irse. Después de todo, le gustaba estar con Kirsty. Le gustaban los otros niños que había en el departamento. Era su rutina desde hacía meses. Christine se fue a trabajar pensando en las tareas del día. Cuidar animales, organizar adopciones, hacer el trabajo que amaba mientras su hija estaba bajo cuidado con una amiga de confianza. No tenía forma de saber que sería la última vez que vería a su hija con vida, que esa mañana ordinaria se convertiría en el comienzo de su peor pesadilla. A las 10:00 de la mañana, según revelarían después las investigaciones, algo inquietante ocurrió en el departamento de Monterey Parkway. Los investigadores descubrirían que Kirsty Flood tomó su celular y realizó búsquedas en Internet extremadamente preocupantes. En el espacio de un solo minuto, a las 6:38 de la tarde según los registros del teléfono, buscó ayuda mental. Golpeé a mi hijo y me siento culpable. ¿Qué significa tener un impulso repentino de agredir a un niño que no es tuyo? ¿Qué tipo de personas disfrutan abusando de los hijos de otras personas? ¿Por qué la gente abusa? Lee esas búsquedas despacio. Deja que cada palabra te entre en la cabeza. Esta mujer estaba en su departamento con una niña de 2 años bajo su cuidado, una niña que confiaba en ella, que probablemente la abrazaba y le pedía que jugaran juntas. Y esta mujer buscaba en Internet por qué sentía impulsos de agredir a esa niña. No buscó ayuda profesional inmediata, no llamó a un terapeuta, no llamó a la madre de Fallon para que viniera a recogerla de inmediato. No le dijo a su novio que algo andaba mal. No hizo nada de lo que una persona responsable haría si se sintiera en peligro de lastimar a alguien. En lugar de eso, buscó información en Internet sobre esos pensamientos perturbadores. Y aquí viene lo más inquietante. Según Christine, esas búsquedas se hicieron a las 10 de la mañana. Y a la 1:30 de la tarde, Kirsty le envió un mensaje preguntando si Fallon podía quedarse a dormir esa noche. ¿Entiendes lo que eso significa? Kirsty había estado experimentando estos pensamientos perturbadores. Había buscado información sobre esos impulsos y después, deliberadamente, pidió más tiempo a solas con ella. Christine aceptó. ¿Por qué no lo haría? Era su amiga. Fallon se quedaba a dormir con Kirsty de vez en cuando. Era algo normal. El día continuó. En algún momento, Christine le escribió a Kirsty para preguntar cómo estaba Fallon. Kirsty no respondió rápidamente, lo cual era un poco extraño, pero nada que levantara sospechas graves. Más tarde esa noche, Christine quiso hablar con su hija por FaceTime. Quería ver su carita antes de dormir, escuchar su voz, decirle que la amaba. Cuando Kirsty finalmente contestó la videollamada, algo estaba muy mal. Kirsty sostenía el teléfono a más de 1 metro de distancia de Fallon. La pequeña no respondía. No hablaba, no reaccionaba. Christine y su esposo, Cameron Gant, se preocuparon de inmediato. Antes de que pudieran hacer preguntas, Kirsty colgó abruptamente. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Christine. Algo no estaba bien. Alrededor de las 8:30 de la noche, recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Kirsty lloraba al otro lado de la línea. Su voz estaba quebrada. Apenas podía formar palabras coherentes. Le dijo que Fallon no respondía, que no respiraba, que había golpeado su cabeza en un tobogán más temprano ese día, y que cuando regresaron a casa, la niña actuaba extraño, así que la había puesto a dormir. Y que cuando fue a revisarla, Fallon simplemente no despertó. La historia sonaba plausible en ese momento de pánico. Los niños se caen en los parques con frecuencia. A veces se golpean la cabeza. Christine no tenía razón para dudar de las palabras de su amiga en ese momento de crisis. Christine entró en pánico total. El mundo comenzó a girar a su alrededor. Todo lo que podía pensar era en llegar hasta su bebé. La policía de Sandy Springs recibió una llamada de emergencia poco antes de las 9 de la noche sobre una niña que no respondía en un departamento en Monterey Parkway. Los oficiales llegaron con los paramédicos en cuestión de minutos. Cuando entraron al departamento,
encontraron a Fallon sin vida. Kirsty les contó la misma historia del tobogán. Jeffrey Meyers estaba ahí, pero no decía mucho. Los paramédicos comenzaron a trabajar en la pequeña, le dieron RCP, intentaron todo. Pero al examinar a la niña, los profesionales de emergencias notaron algo que no cuadraba con la historia. Las lesiones visibles no eran consistentes con una simple caída. Los patrones sugerían algo mucho más grave. Fallon fue trasladada de emergencia al Children's Healthcare of Atlanta, uno de los principales hospitales pediátricos del país. Las sirenas cortaban la noche mientras la ambulancia corría contra el tiempo. Pero en algún nivel, los profesionales ya sabían que era demasiado tarde. Christine y Cameron corrieron al hospital. El trayecto debió sentirse eterno. Cada semáforo rojo era una eternidad. Cada segundo de espera, tortura pura. Christine probablemente rezaba en silencio, hacía promesas a Dios, suplicaba que su hija estuviera bien. Tal vez todavía mantenía la esperanza de que todo fuera un error, que cuando llegaran al hospital les dirían que Fallon estaba bien, que solo fue un susto. Cuando llegaron al Children's Healthcare of Atlanta, el ambiente les comunicó todo lo que necesitaban saber. El personal médico los recibió con expresiones serias. Les pidieron que se sentaran. Ese simple acto, pedirle a alguien que se siente antes de hablar, ya dice todo. Y entonces un doctor les dio la peor noticia que cualquier padre puede recibir. Fallon había fallecido. Las palabras cayeron como un golpe físico. No había nada que pudieran hacer. La pequeña de 2 años que amaba bailar, que adoraba a su gatito Mr. Butters, que nunca se separaba de su peluche Lovey, que tenía toda una vida por delante, se había ido. Christine se derrumbó completamente. Se puso de rodillas en el piso del hospital. El dolor era demasiado grande para contenerse, demasiado inmenso para procesarlo. Estoy de rodillas rogando que Dios tome el corazón de mi pecho y lo ponga en el de ella. Diría después al recordar ese momento. No te lleves a Fallon de su mamá. Por favor, no te la lleves. Cameron estaba devastado también. Había tratado a Fallon como su propia hija desde que entró en la vida de Christine. La había visto crecer, había jugado con ella, la había amado. Y ahora se había ido. Sin advertencia, sin oportunidad de despedirse, sin poder decirle una última vez cuánto la amaban. Un detalle importante. Kirsty Flood no acompañó a la familia al hospital. No fue a estar al lado de su amiga en el peor momento de su vida. Más tarde, ese detalle cobraría significado. Lo que los médicos le dijeron a la policía cambió absolutamente todo. Las heridas de Fallon no eran consistentes con una caída de un tobogán. No había manera de que un accidente en un parque causara el tipo de trauma que esta niña había sufrido. Los médicos reconocieron signos de algo mucho más grave. La autopsia reveló la verdad en toda su magnitud. Los médicos forenses examinaron el cuerpo de Fallon con la meticulosidad que requiere un caso de posible homicidio. Lo que encontraron era imposible de explicar con una caída accidental. Fallon había sufrido una fractura severa en el cráneo que había causado trauma cerebral grave. Tenía lesiones internas en órganos vitales. Presentaba múltiples contusiones en diferentes partes de su cuerpo. El patrón de lesiones indicaba trauma de fuerza contundente repetido, no un accidente aislado. El médico que la evaluó indicó que un niño con ese nivel de lesiones no podría físicamente caminar ni funcionar normalmente. Piensa en lo que eso significa. Kirsty le dijo a la policía que Fallon se cayó en el tobogán y después actuaba extraño. Pero según la evaluación médica, con ese nivel de trauma, Fallon no hubiera podido comportarse normalmente después. Las lesiones ocurrieron mucho más cerca del momento del llamado de emergencia y fueron causadas deliberadamente. Esto no fue un accidente, fue un acto de violencia grave contra una niña indefensa de 2 años. El médico forense determinó la causa de muerte, homicidio por trauma de fuerza contundente. Alguien había infligido lesiones fatales a esta niña. Y la única persona que había estado con ella era Kirsty Flood. La policía comenzó su investigación de inmediato.
Interrogaron a Kirsty, quien insistió en su historia del tobogán. Pero cuando obtuvieron una orden judicial para revisar su teléfono, todo quedó al descubierto. Encontraron las búsquedas de Internet, las búsquedas realizadas el mismo día que Fallon falleció, horas antes de que la encontraran sin vida. Kirsty Flood fue arrestada el 11 de diciembre de 2020, 2 días después de la muerte de Fallon. Fue acusada de asesinato con malicia, asesinato grave, agresión agravada, crueldad hacia menores en primer y segundo grado, declaraciones falsas y manipulación de pruebas. Pero la investigación estaba lejos de terminar. ¿Recuerdas que mencioné que Kirsty tenía un novio que vivía con ella? Jeffrey Scott Meyers también estaba en el departamento el día que Fallon fue agredida fatalmente. Según la orden de arresto obtenida por el Atlanta Journal-Constitution, Meyers había estado en el departamento durante varias horas ese día. Esto fue corroborado por declaraciones de vecinos y por las cámaras de vigilancia instaladas dentro del departamento. Espera, ¿cámaras de vigilancia dentro del departamento? Sí. Kirsty tenía un sistema de vigilancia tipo niñera en su casa. Las cámaras grababan lo que ocurría, y esas grabaciones mostrarían evidencia crucial. Meyers les dijo a los investigadores que había llegado a casa varias horas antes de que encontraran a Fallon sin respuesta. Admitió que la niña era como parte de la familia. Los videos lo mostraban interactuando con ella de manera apropiada. Pero aquí está el problema crítico. Según el oficial William Delaney, quien escribió la orden de arresto, después de revisar la totalidad de la información obtenida durante la investigación, específicamente la línea de tiempo desde la inflicción de las lesiones hasta el momento en que la niña quedó incapacitada, que fue solo momentos, el señor Meyers estaba presente y fue testigo del presunto abuso. Jeffrey Meyers estaba ahí cuando Kirsty agredió a Fallon. Presenció lo que pasó y no hizo absolutamente nada para detenerlo. Este hombre estuvo presente mientras una niña de 2 años era agredida de manera crítica. Fue testigo de la violencia que Kirsty infligía y simplemente se quedó ahí. No intervino, no detuvo a Kirsty, no llamó a la policía, no llamó a la madre de Fallon. El señor Meyers apareció en video interactuando con la niña de manera amorosa y por su propia admisión, era como un miembro de la familia, dijo el oficial Delaney. Por su inacción, la niña sufrió múltiples lesiones que resultaron en su muerte. Ese contraste es perturbador. En algunos momentos, Meyers trataba a Fallon con cariño. Jugaba con ella. La consideraba parte de la familia. Sin embargo, cuando ella más lo necesitaba, cuando su vida estaba en peligro, él no levantó un dedo para ayudarla. ¿Qué pasa por la mente de alguien que presencia a un niño siendo agredido gravemente y no hace nada? Sea lo que sea, el resultado es el mismo. Una niña falleció mientras él observaba sin actuar. La policía no cree que Meyers haya agredido físicamente a Fallon, pero tenía el deber legal y moral de protegerla e intervenir. Tenía la responsabilidad de hacer algo para detener la violencia, y falló completamente. Jeffrey Meyers fue arrestado el 6 de enero de 2021, casi un mes después de la muerte de Fallon. Ya estaba bajo custodia por violación de libertad condicional de un caso anterior. Fue acusado de asesinato en segundo grado y crueldad hacia menores. Un juez negó la fianza para ambos, pero la investigación aún tenía más que revelar. Los fiscales del condado de Fulton continuaron trabajando en el caso, y meses después, hicieron un descubrimiento que cambió todo. Según la fiscal Fannie Willis, el gran avance llegó cuando los fiscales escucharon más de 1000 llamadas telefónicas que Kirsty había hecho desde la cárcel. En esas llamadas, descubrieron algo importante. Existía un video. El video de vigilancia que Kirsty tenía en su departamento había grabado los eventos. Piensa en la ironía. Kirsty tenía cámaras de vigilancia en su propia casa, cámaras que probablemente instaló para seguridad. Y esas mismas cámaras terminaron capturando evidencia crucial de sus actos. Todo quedó grabado. La fiscal Willis dijo después: "No hay muchos acusados que yo piense que son malvados, pero cuando ves lo que le pasó a esta niña, esa es realmente la única palabra que se me ocurre".
Willis explicó que la agresión no fue un solo incidente, no fue un momento aislado. Kirsty agredió a Fallon durante un periodo de tiempo mientras la madre estaba trabajando. El video documentó gran parte de los eventos. También había 2 episodios separados capturados en las grabaciones. 2 ocasiones distintas en las que Kirsty actuó con violencia contra Fallon. La evidencia quedó grabada. Esta evidencia era abrumadora. No había manera de que Kirsty Flood pudiera negar lo que había hecho. El video lo documentaba todo. Además, la policía descubrió que Kirsty había intentado encubrir lo sucedido. Manipuló pruebas, mintió repetidamente. Inventó la historia del tobogán para explicar las lesiones de Fallon. Pero la evidencia médica contaba una historia muy diferente, y hubo otro cargo que añadió gravedad adicional a este caso. Kirsty Flood también fue acusada de agresión sexual agravada. No se revelaron públicamente los detalles de este cargo, pero el hecho de que fue añadido indica que la conducta fue aún más amplia y perturbadora de lo que inicialmente se conoció. Mientras tanto, Christine Friedley Gant vivía una pesadilla de la que nunca despertaría. En febrero de 2021, apareció en el programa del Dr. Phil para hablar sobre lo sucedido. Expresó sin dudas que creía que la muerte de su hija fue premeditada. No hay nada que Fallon pudiera haber hecho que molestara tanto a esta mujer para actuar así, dijo Christine. Ella hizo esas búsquedas a las 10 de la mañana y me envió un mensaje a la 1:30 preguntando si Fallon iba a quedarse a dormir. Eso absolutamente me dice que fue premeditado. Christine habló sobre cómo había confiado completamente en Kirsty, cómo la consideraba una de sus mejores amigas, cómo nunca vio ninguna señal de advertencia. Esto es algo que hacemos a diario. Volver una y otra vez preguntándonos qué me perdí, qué no vi. Y al final, de verdad, no había ninguna señal de alerta evidente. Creo que esa es la parte más aterradora. Es como si este peligro hubiera estado frente a mi cara durante años y nunca lo vi. No puedo creer que estuviera tan escondido. Christine también habló sobre lo que le hubiera gustado que pasara. Si estás buscando en internet este tipo de cosas y tienes al hijo de alguien más, ese es el momento de levantar el teléfono y decir: tienes que venir a buscarla. Mi salud mental no está bien. Ven a buscar a tu hija. Y yo hubiera, sin hacer preguntas, dejado todo e ido a buscarla. Pero Kirsty no hizo esa llamada. Eligió actuar según sus impulsos más oscuros. Y una niña inocente pagó el precio con su vida. El caso también reveló que Kirsty tenía un historial que debería haber generado precaución. Sus arrestos previos por violencia, sustancias, operar una guardería sin licencia, eran señales de alerta que nadie conectó a tiempo. Pero quizás la señal más perturbadora era algo que nadie podía haber sabido: los pensamientos dentro de la mente de Kirsty Flood, los impulsos que ella misma no entendía y que buscó entender en Internet. Cuando la gente habla de señales de advertencia, se enfocan en comportamientos externos. Pero, ¿qué haces cuando el peligro está completamente oculto? Cuando la persona que representa una amenaza para tu hijo parece perfectamente normal. No hay respuesta fácil a esa pregunta. Y eso hace que este caso sea aún más preocupante. Durante más de 3 años, el caso avanzó lentamente por el sistema judicial. Para Christine, cada día de espera era una eternidad. Cada aplazamiento, cada procedimiento legal, era otro recordatorio de que su hija había fallecido y las personas responsables aún no habían sido condenadas. Pero Christine no se quedó esperando pasivamente. Luchó. Se convirtió en defensora de su hija de la única manera que podía, manteniendo viva su memoria y exigiendo justicia. Creó una página de Facebook llamada Justice for Fallon, donde actualizaba a los seguidores sobre el progreso del caso. Miles de personas de todo el país se conmovieron con la historia. Christine habló públicamente en entrevistas, programas de televisión y podcasts. Se convirtió en la voz de su hija que ya no podía hablar. Cada día, Christine se despertaba con el peso del duelo. Cada noche se acostaba pensando en su bebé, y entre medio,
seguía luchando, seguía presionando, seguía exigiendo que el sistema judicial funcionara correctamente. 1194 días. Ese es el tiempo que pasó desde que Fallon fue asesinada hasta que llegó la justicia. Más de 3 años. Más de 1000 días de dolor, espera e incertidumbre. El 18 de marzo de 2024, Kirsty Flood y Jeffrey Myers comparecieron ante el Tribunal Superior del Condado de Fulton. La sala estaba llena de familiares, oficiales de policía que habían trabajado en el caso, fiscales que dedicaron años a construir la acusación, y periodistas. Christine estaba ahí. Por supuesto que estaba ahí. No se habría perdido este momento por nada. El momento de ver a las personas responsables de la muerte de su hija enfrentar las consecuencias. Y entonces, sucedió algo que muchos no esperaban. Ambos se declararon culpables. No hubo juicio largo. No hubo testimonios extensos ni interrogatorios dramáticos. Los acusados, enfrentados con la evidencia abrumadora, incluyendo el video de vigilancia que documentaba exactamente lo sucedido, aceptaron su culpabilidad. Kirsty Flood se declaró culpable de asesinato con malicia, asesinato grave, agresión sexual agravada, crueldad hacia menores en primer y segundo grado, declaraciones falsas y manipulación de evidencia. La lista de cargos reflejaba la gravedad de lo que había hecho. La jueza pronunció la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esas palabras son importantes. Significan que Kirsty Flood pasará cada día que le queda de vida tras las rejas. No hay apelaciones que puedan liberarla. No hay buen comportamiento que reduzca su sentencia. Nada que pueda hacer para volver a ver la luz del día como persona libre. Pasará el resto de su vida en prisión. Nunca volverá a caminar libre. Nunca volverá a estar cerca de otro niño. Morirá tras las rejas. Jeffrey Myers se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Su sentencia: 15 años de prisión. Muchos pensaron que era insuficiente considerando lo que hizo, o más bien, lo que no hizo. Estuvo presente mientras agredían fatalmente a una niña y no hizo nada. Presenció la violencia y eligió no intervenir. Y por eso, solo recibiría 15 años. Pero legalmente, era lo máximo que los fiscales podían obtener, dado que él no causó las lesiones directamente. El sistema legal tiene limitaciones. Jeffrey Myers tendrá mucho tiempo para pensar en lo que pudo haber hecho diferente. Mucho tiempo para vivir con el conocimiento de que su inacción contribuyó a la muerte de una niña inocente. Durante la audiencia de sentencia, Christine tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal, de mirar a los ojos a las personas que le quitaron todo, de decir las palabras que había guardado durante más de 3 años. Las acciones de la acusada el 9 de diciembre de 2020 destruyeron mi mundo, le dijo a la jueza. Mi vida fue completamente trastornada. Todo lo que tenía me fue robado. Las palabras no pueden expresar la profundidad de mi dolor. Los días, semanas y meses después fueron una pesadilla. Mi hermosa hija de 2 años fue asesinada por alguien a quien yo consideraba una de mis mejores amigas. Christine se mantuvo fuerte mientras hablaba sobre su hija, sobre el futuro robado, sobre los sueños que nunca se cumplirían, sobre las risas que nunca escucharía, sobre los abrazos que nunca recibiría. Después de la sentencia, la policía de Sandy Springs publicó un comunicado. Este caso ha afectado a tantos miembros de este departamento. Ha sido un gran esfuerzo conjunto entre nuestro departamento y la Fiscalía del Condado de Fulton, específicamente la Unidad de Crímenes contra Niños. A través de nuestra diligencia y trabajo, pudimos traer cierre y algo de paz a la familia. Christine publicó en la página de Justice for Fallon. 194 días después de que Fallon fue asesinada, obtuvimos justicia. Siento que a través de esta tragedia Dios me eligió para ser una luz para otros, y tengo la intención de hacerlo. Pero obtener justicia no significa que el dolor desaparezca. No significa que el vacío en el corazón de una madre se cierre.
La justicia, en casos como este, es simplemente el final de una batalla legal. El duelo continúa para siempre. Después del juicio, la fiscal Fani Willis habló sobre cómo este caso cambió la forma en que su oficina investiga las muertes infantiles. No hay muchos acusados que yo piense que son malvados, dijo Willis. Pero cuando ves lo que le pasó a esta niña, esa es la única palabra que se me ocurre. Willis explicó que a partir del caso de Fallon, los investigadores de su oficina comenzaron a acompañar a la policía a las escenas cuando hay un niño fallecido. Hemos respondido en cualquier momento al Children's Healthcare of Atlanta en los 3 campus en respuesta a un niño fallecido, dijo la fiscal adjunta Lauren McCauley. Este caso cambió protocolos, cambió procedimientos, cambió la forma en que el condado de Fulton aborda cada muerte infantil. Todo porque una pequeña de 2 años llamada Fallon fue traicionada de la peor manera posible por alguien que debería haberla protegido. La fiscal Willis también mencionó que hubo consideración sobre si presentar cargos contra Karen Flood, la madre de Kirsty, por influenciar a un testigo. Al final, los fiscales decidieron no proceder, pero el hecho de que se considerara sugiere que había más personas que sabían más de lo que admitieron. El sistema de vídeo de vigilancia resultó crucial para el caso. Sin esas grabaciones, hubiera sido mucho más difícil probar lo que pasó. Kirsty podría haber seguido mintiendo sobre el tobogán, pero el video no miente, documentó los hechos. Y las más de 1000 llamadas telefónicas desde la cárcel que los fiscales escucharon para descubrir la existencia del video muestran el nivel de dedicación de los investigadores. No se rindieron hasta encontrar cada pieza de evidencia disponible. La historia de Fallon Freedley no termina con la sentencia de quienes causaron su muerte. Su legado continúa de maneras que ella nunca pudo imaginar, tocando vidas de personas que nunca la conocieron, pero que ahora llevan su historia en sus corazones. Christine Freedley Gant ha dicho que planea escribir un libro sobre su experiencia. Quiere documentar cada detalle, cada emoción, cada lección aprendida de la manera más dolorosa posible. Quiere ayudar a otros padres que están viviendo pesadillas similares, que se sienten solos en su dolor, que no saben cómo seguir adelante después de perder a un hijo. Quiere que la historia de Fallon sirva para algo más que un caso criminal en los archivos del condado de Fulton. Quiere que su hija sea recordada no solo por cómo murió, sino por la luz que trajo al mundo durante sus 2 cortos años de vida. Los compañeros de trabajo de Christine en 4Kids Animal Rescue dedicaron una fuente conmemorativa en honor a Fallon, un lugar donde la gente puede ir a recordarla, a reflexionar, a honrar su memoria. Samantha Shelton escribió: «Nunca olvidaremos a esta preciosa niña cuya vida le fue robada. Vivirá por siempre en nuestros corazones». La vida de Fallon importaba y tuvo un impacto en todos los que la conocieron y amaron. Aunque su tiempo con nosotros fue breve, dejó una huella permanente. Una campaña de GoFundMe, creada por amigos y colegas de Christine, continúa recibiendo donaciones años después del crimen. Ese dinero ha ayudado con gastos funerarios, gastos legales y los costos de simplemente sobrevivir día a día después de perder un hijo. La comunidad se unió alrededor de Christine de una manera que demuestra lo mejor de la humanidad, incluso en medio de lo peor. Pero la tragedia para esta familia no terminó con Fallon. Según un episodio del podcast Suffer the Little Children de octubre de 2024, que incluyó una entrevista con Christine, ella perdió a otra hija, una bebé llamada Raya. Los detalles específicos no se han hecho públicos, pero el hecho de que Christine haya tenido que soportar la pérdida de 2 hijas es casi incomprensible. Sin embargo, a través de todo, Christine ha encontrado manera de seguir adelante. Ha encontrado fe en momentos donde la fe parecía imposible. Ha encontrado propósito en medio del vacío. Ha encontrado razón para levantarse cada mañana a pesar del dolor que carga. Siento que a través de esta tragedia, Dios me eligió para ser una luz para otros, dijo después de la sentencia. Espera comenzar una fundación en nombre de Fallon para ayudar a familias afectadas por el abuso infantil.
una manera de transformar el dolor en acción, la tragedia en prevención. Hay lecciones importantes que aprender de este caso, aunque ninguna es fácil de aceptar. Primera lección. Las personas que representan peligro para los niños no siempre tienen apariencia amenazante. No tienen señales evidentes externas. A veces se ven exactamente como cualquier otra persona. Sonríen en las fotos, publican imágenes bonitas en redes sociales de sus hijos, de sus mascotas, de sus vidas aparentemente normales. Tienen amigos que los quieren y que jurarían que son buenas personas. Tienen sus propios hijos a quienes parecen amar. Y esconden algo peligroso en su interior que nadie puede ver desde afuera. Eso es quizás lo más preocupante de todo, que el peligro puede verse tan normal. Segunda lección. Los antecedentes criminales importan y debemos tomarlos en serio. Kirsty Flood había sido arrestada 5 veces antes de cumplir 21 años. Tenía historial documentado de violencia. Tenía problemas con sustancias. Estaba operando una guardería sin licencia, sin ningún tipo de supervisión o regulación. Cada uno de estos hechos, individualmente, ya era una señal de alerta. Juntos, pintaban un cuadro de alguien que no debería estar al cuidado de niños. Pero nadie conectó los puntos. Nadie hizo las preguntas correctas. Tercera lección. Cuando algo se siente mal, probablemente está mal. Escucha a tu instinto. Christine notó que la llamada de FaceTime era extraña. Notó que Kirsty no estaba respondiendo normalmente. Su instinto, ese sexto sentido que todos tenemos, le dijo que algo andaba mal, pero para entonces ya era tarde. Sin embargo, confiar en esos instintos puede marcar la diferencia en otros casos. Si algo te parece raro, investiga. Pregunta. No ignores esa sensación interior que te dice que algo no está bien. Cuarta lección. Las personas que presencian abuso y no hacen nada también son culpables. No solo moralmente, sino muchas veces legalmente también. Jeffrey Meyers presenció lo que Kirsty le hacía a Fallon y no intervino. No levantó un teléfono para llamar a la policía. No gritó para que parara. No tomó a la niña para protegerla. No hizo absolutamente nada. Y por esa inacción, una niña murió. A veces, no hacer nada es tan grave como cometer el acto. Si ves algo, di algo. Si presencias violencia contra un niño, actúa. Tu silencio puede costar una vida. Quinta lección. Los niños no pueden protegerse solos. Son los seres más vulnerables de nuestra sociedad. Son completamente dependientes de los adultos en sus vidas para todo. Comida, refugio, amor, protección. Confían en nosotros completamente, con esa confianza pura que solo los niños tienen. Y cuando esa confianza es traicionada, cuando los adultos que deberían protegerlos se convierten en perpetradores, las consecuencias son devastadoras e irreversibles. Fallon Lynn Fridley tenía toda una vida por delante. Le encantaba bailar cada vez que escuchaba música. Le encantaba cantar con su vocecita de bebé. Amaba a su gatito Mr. Butters y lo acariciaba por horas. Nunca se separaba de su peluche Lovey, su compañero fiel. Era descrita por todos los que la conocieron como un ángel absoluto en la tierra. Todo eso le fue arrebatado porque una mujer que debería haberla protegido decidió actuar según sus impulsos más oscuros. Una mujer que sabía que algo estaba mal, que incluso buscó en internet para entender por qué sentía lo que sentía, pero que eligió hacer daño en lugar de buscar ayuda. Hay un aspecto de este caso que me impacta profundamente. Kirsty Flood buscó en internet información sobre esos impulsos perturbadores. Escribió esas palabras en un buscador. Quería entender por qué se sentía así. En ese momento, tenía una oportunidad. Tenía un momento de claridad donde podía haber tomado una decisión diferente. Pero en lugar de usar esa información para buscar ayuda profesional, para alejarse de la situación, para hacer lo correcto, la usó como preludio a la violencia. En algún lugar entre esa búsqueda y la muerte de Fallon, hubo un momento de decisión. Un segundo donde Kirsty pudo elegir diferente.
Pudo llamar a Christine para que viniera a buscar a su hija inmediatamente. Pudo llamar a una línea de ayuda de salud mental. Pudo salir del departamento ella misma. Pudo hacer literalmente cualquier cosa excepto lo que hizo. Pero no lo hizo. Y una niña murió por esa elección. El sistema de justicia ha hecho su trabajo. Kirsty Flood pasará el resto de su vida en prisión. Jeffrey Meyers estará tras las rejas por 15 años. Pero ninguna sentencia puede devolver a Fallon. Ninguna cantidad de años en prisión puede borrar el dolor que esta familia ha soportado. Lo único que podemos hacer es recordar a Fallon, contar su historia, asegurarnos de que no sea solo otra estadística en los informes de abuso infantil. Y quizás hacer que al menos una persona que está considerando dejar a su hijo con alguien haga una pausa y piense 2 veces, porque la realidad es que no siempre podemos identificar el peligro. No siempre podemos predecir quién es seguro y quién no. Pero podemos estar atentos. Podemos hacer verificaciones de antecedentes. Podemos escuchar nuestros instintos. Podemos preguntar, investigar y no asumir que todo está bien solo porque alguien parece confiable. Fallon merecía una vida larga y feliz. Merecía crecer, ir a la escuela, hacer amigos, perseguir sus sueños. Merecía reír, amar, experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer. En lugar de eso, su vida terminó en un departamento en Sandy Springs, Georgia, a manos de alguien que su madre llamaba amiga. Eso es algo que nunca debería pasar. Con ningún niño. Nunca. Christine dijo algo después del juicio que resume todo de una manera que solo una madre que ha perdido a su hijo puede expresar. Todo lo que sabía, todo lo que pensaba sobre el mundo, cambió. Todo cambió la forma en que veo a la gente. La confianza es algo frágil. Una vez que se rompe de esta manera, nunca vuelve a ser la misma. Pero a través del dolor, Christine ha encontrado manera de convertir su tragedia en algo significativo. Ha encontrado forma de honrar la memoria de su hija ayudando a otros. Eso es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Fallon Lynn Friedley nació el 27 de septiembre de 2018. Murió el 10 de diciembre de 2020. Tenía 2 años. Su vida fue corta, pero no será olvidada. Su historia será contada una y otra vez, no para traer más dolor, sino para traer conciencia, para recordarnos que el peligro puede existir en lugares inesperados. Para urgimos a proteger a los más vulnerables entre nosotros. Descansa en paz, pequeña Fallon. Tu mamá sigue luchando por ti, y tu historia sigue tocando corazones alrededor del mundo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás viendo esto en YouTube, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar un comentario.